Bueno, y yo ahora les voy a hablar, el título le puse Termodinámica de agujeros negros. Perdón, me presento, soy Lucas, estudiante doctoral del IFLP. Mi director es Nicolás Grandi. También trabajo en cosas de, primero aquello, pero es lo de gravedad cuántica, lo que está abajo de todo, y algo que llamamos holografía, que es lo que habló en Malda la semana pasada, que es lo que nos viene dando de comer desde su paper hace 28 años, porque fue cuando yo nací, y que es conectar teorías de gravedad con teoría de campos. Eso es lo que se llama claramente holografía. Así que bueno, hoy les voy a contar un poco de termodinámica en agujeros negros. Lo primero que mi idea es que ganaran una intuición usando las leyes termodinámicas de física 2, o que los que tuvieron un buen secundario por ahí ya vieron, como vos dijiste que la viste en el secundario, que son conceptos muy clásicos de la vida cotidiana, pero que cómo aplican en agujeros negros y cómo podemos ganar una intuición sobre los agujeros negros usando las leyes termodinámicas. ¿Por qué queremos que las satisfagan? Bueno, porque son leyes fundamentales de la física, y uno esperaría, fíjense, bueno, que Raúl sobre el final ya me dio el pie para iniciar, que escribió temperatura, entropía. Él venía hablando de integrales de camino y de pronto tiró una temperatura. O sea, cómo son conceptos que aparecen naturalmente de la teoría, y no es algo que uno tenga que imponer. Entonces, bueno, para comenzar en este pizarrón vamos a dejar acá las leyes de la termodinámica, que son 4, o bueno, 3, la 0, mejor dicho. La 0, que nos habla de cuando tenemos dos cuerpos en contacto, nos define que van a llegar a un equilibrio termodinámico, así que la 0 generalmente se dice que te define lo que es un equilibrio termodinámico. La 1, que nos dice cómo se relaciona el cambio de energía interna entre distintos objetos en un sistema cerrado, con el cambio o movimiento de energía adentro o afuera del sistema. No me entra. Con el calor y el trabajo. La 2, que es que nos dicen que la entropía del sistema cerrado siempre aumenta, el cambio de entropía siempre aumenta. El caso de la igualdad, lo que llamamos el proceso reversible, la desigualdad es irreversible, o sea, literal no puede, si el vaso se me cae y se rompe, ese es un proceso irreversible, no va a volver así y a la mesa y construirse solo. Sería espectacular de verse. Y la tercera ley, que esta por ahí no es tan conocida, en física no sé si se presta mucha atención, es que la entropía va a 0 si la temperatura va a 0. Estoy escribiendo acá porque creo que la cámara no engancha bien allá, por eso. Entonces, generalmente se dice que la entropía va a una constante, o sea, que tiene sentido, ¿no? Temperatura 0, uno piensa como que está todo quietito. Va a una constante cuando hay muchos grados de libertad. En este caso, vamos a estar en particular interesados cuando va a 0, que es cuando hay un solo ground state, y cuando la temperatura va a 0, todo tu sistema va a ese estado. Y en particular vamos a estar centrados en estas dos leyes de la termodinámica, de ver cómo aplican agujeros negros. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de agujeros negros. Voy a estar todo el tiempo usando BH para el agujero negro, Black Hole. Para todos los índices le voy a poner eso. Bueno, ¿qué sabemos de agujeros negros? Sabemos que es una solución de una ecuación de movimiento, que son las ecuaciones de Einstein. También sabemos, esa es la solución matemática, si quieren, teórica. Después habían observaciones hace 100 años, el cual ya se imaginaba que hay un objeto muy compacto, y que una posible solución de agujero negro. Y ya tenemos una foto, así que no sé qué más quieren. Agujeros negros existen. Es lo único que hay en los centros de la galaxia,
no, pero bueno, eso ya es otra discusión. Pueden hablar con Charlie allá en el observatorio. Argüelles, por los entonces, ¿cómo caracterizamos un agujero negro? Bueno, tenemos lo que se llama el teorema de no pelo, o sea, básicamente que los agujeros negros no tienen pelo. Suena horrible, pero bueno, Wheeler era el que le gustaba jugar con estos nombres en los años 50, creo. O sea que no tienen pelo significa que están completamente caracterizados por su masa, momento angular y la carga. ¿Qué significa esto? Entonces que cualquier agujero negro que tenga la misma masa, momento angular y carga, si son dos agujeros negros con esas tres características, son exactamente iguales. O sea, son perfectamente simétricos. Si tienen esas tres cosas, son iguales. No es como una estrella que podrías tener, estrella de misma masa, pero distinta composición química. Aparte, las estrellas tampoco son perfectamente esféricas. Y aparte, como acá o sea, el agujero negro es una pelota ahí que tiene estas tres cosas nomás. En particular, para simplificarnos la vida, nos vamos a centrar en los que tienen solamente masa. ¿Está bien? Bueno, entonces, un agujero negro, entonces es una solución esférica, una pelota que tiene masa. Ya sabemos de las... Bueno, Raúl escribió la métrica y cómo cuando uno resuelve las ecuaciones de el radio de este agujero negro, pongo RS por Schwarzschild, es 2 y las constantes, siempre chequeo por los dos, es 2mg sobre c cuadrado. Ahora bien, esto no parece decirnos mucho, pero en unidades MKS, así no les pongo siempre las unidades, G es 10 a la menos 11 y c cuadrado es 10 a la 16 aproximadamente. O sea que tenemos algo chiquito dividido a algo gigante. O sea que para que este radio sea algo grande, esta masa tiene que ser gigantesca. Entonces, como para que tengan dimensión de cómo es un agujero negro, hice unas cuentitas acá. Por ejemplo, si agarramos la masa del Sol, que se suele escribir con un puntito y circulito, que esto es aproximadamente 10 a la 30. El radio de Schwarzschild, o sea, si agarro el Sol y lo comprimo tanto hasta que hago un agujero negro, ese agujero negro va a tener un radio de 3 kilómetros, que lo busqué, y es la distancia entre la punta del casco urbano a la Plaza Moreno. O sea, que como es un radio, literal, este agujero negro de la masa del Sol es el casco urbano de La Plata. ¿No? El Sol es La Plata. Si eso todavía no les impresiona suficiente, si agarran a Lucas, o sea yo, que peso 80 kilos, pongámosle, a redondear. Tenemos que el radio, o sea, si yo me hago bolita y me comprimo tanto hasta hacer un agujero negro, este radio de Schwarzschild, o sea, mi agujero negro, son 10 a la menos 25 metros, que estos son 10 a la menos 15 Armstrong. Y recuerden que el radio del átomo de hidrógeno es 0,5 Armstrong, o sea que voy a hacer miles de veces más chiquitito, miles de millones de veces más chiquitito que el átomo de hidrógeno, mi agujero negro. Bueno, y otra cosa que en este caso que me gusta decir cuando tenemos solamente masa, o una intuición de un agujero negro que es, entonces es la máxima masa que podemos tener en un espacio, ¿no? Porque si yo tengo, en este caso, como solo tengo masa, si yo agrego más masa, aumenta el radio. Si disminuyo la masa, disminuirá el radio. Entonces, nada, esto también, bueno, es interesante, ¿no? Porque como que puedo comprimir, en ese volumen, en ese radio, solamente puedo tener esta cantidad de masa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de
termodinámica, cómo usar estos conceptos de termodinámica en estos agujeros negros. Raúl ya les tiró el resultado de entropía, pero ¿por qué tiene entropía, no? Los agujeros negros, o sea, digo, podrían haberse preguntado, bueno, ¿por qué esperás que tenga entropía si es como toda la masa comprimida, súper comprimida, quieta? ¿Por qué tiene que tener entropía? Esto se lo preguntaban en los 60. Así que bueno, una forma de visualizar. ¿A dónde me quedo? Voy a usar aquel. Si este agujero negro lo ponemos en un sistema cerrado, como hacemos en termodinámica, generalmente estudiamos todo en universos cerrados, y tiramos una botella de agua con una masa. Supongamos entonces que el agujero negro tiene entropía cero. Esta botella de agua tiene masa y encima la puedo agitar y aumento la entropía como más caótico. O sea que medio que puedo tener arbitraria, para la misma masa puedo tener más o menos entropía. La entropía va a ser la suma del agujero negro más la botella de agua que cae en el agujero negro y nada, sale. Entonces, inicialmente tengo entonces la suma de estas dos entropías, o sea que va a ser simplemente esta, y finalmente voy a tener un nuevo agujero negro más grande porque aumentó la masa, pero por definición dijimos que el agujero negro no tiene entropía. Entonces eso nos está diciendo que el cambio de entropía es negativo, la final es menor que la inicial. Viola la segunda ley de termodinámica. Así que esto no puede ser. Tiene que tener entropía. Pero y es algo que podemos pensar simplemente usando el concepto de termodinámica. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, ¿qué sabemos de la entropía de un gas? O sea, ¿qué sabemos de la entropía? Bueno, si yo agarro un sistema cerrado, ¿no?, con muchas partículas, un gas ideal, romper la simetría. Creo que la ecuación es Sackur-Tetrode, no me acuerdo bien el nombre, que te da la entropía de un gas ideal en una caja, la entropía en una caja es proporcional al volumen. O sea, para los que estén en física 2 o hayan hecho, bueno, PBNRT, ¿viste? Y generalmente trabajamos con eso, pero eso simplemente se relaciona con la entropía del gas, que es proporcional al volumen. Entonces, podría decir, bueno, entonces para el agujero negro, dijimos que el volumen, obviamente, va a ser proporcional al radio del agujero negro, porque es esto el cubo, básicamente. Y por la solución de Schwarzschild, esta es proporcional a la masa. Entonces podríamos decir, bueno, la entropía es proporcional a la masa. Bueno, siguiente pregunta ya les dirá qué pasa. El problema de esto es que si consideran en un sistema cerrado también dos agujeros negros de masa M1 y M2, y la entropía, bueno, queremos ver entropía, pero digo, hablando de la masa, de las masas ahora, inicialmente tenemos un sistema de M1 más M2, y estos se fusionan después a M1 más M2. ¿Está bien? Bueno, si hacen la cuenta de esto en relatividad, cuando hagan la materia, es un ejercicio de la práctica, se van a dar cuenta que la suma de las masas iniciales es mayor a la masa M1 más M más 2 a la masa del agujero negro resultante final. Estos dos se fusionaron y el que tuvimos tiene una masa menor. ¿Qué pasa? Bueno, si esto dijimos que es proporcional a la entropía, que esta sería como la suma de entropías, la entropía inicial. Y esta es la entropía final. Final menos inicial, negativo, ¿no? Delta S. De nuevo, violamos segunda ley. Entonces, esto no. Que ya nos rompe un poco la intuición que teníamos clásicamente, un gas ideal.
Entonces, lo que se dio cuenta Bekenstein y Hawking ¿te lo voy a usar? Creo que no. Bekenstein y Hawking en el 74, creo, que está bien. La suma de los dos agujeros negros nos da un agujero negro con masa menor. Pero lo que sí pasa es que las áreas de los dos agujeros negros iniciales es menor que el agujero negro resultante. Es como uno diría, ok, si esto es de entropía, ahora sí satisface la segunda ley. Y entonces, esto también creo que es el ejercicio, esa práctica de relatividad. No es que me traumó, pero simplemente porque me pareció muy lindo hacer ese ejercicio ahí. Y entonces, Bekenstein y Hawking, encontraron que la entropía del agujero negro no es proporcional al volumen, sino que si ya pongo con todas las constantes, como me puso Raulo, C cubo, constante de Boltzmann, velocidad de luz al cubo, constante de gravitación universal o de Newton por h partida, el área, dividido 4. Bueno, como decía Raulo, esto es súper interesante porque están todas las leyes, las constantes de la física, así que por eso son tan interesantes los agujeros negros. Y es proporcional al área, que ya es como que todos tenemos una esfera, porque estamos en 4 dimensiones, el agujero negro, en 4 dimensiones digo 3 espaciales y una temporal. El agujero negro es una esfera y toda la información, que es la entropía, está en el borde del agujero negro, que es lo que se conoce como el principio holográfico. ¿Por qué? Porque literal es como un holograma. El holograma tiene algo 3D y tiene la información en 2D. Proyectas. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula esta entropía? Un poco ya explicó Raulo, que se usa la función de partición que es la integral de todas las posibles soluciones de espacio-tiempo, ¿no? G es la métrica, bueno, iba a poner acá la acción euclidia, va a ser consistente con Raulo, va a poner I sobre H partida, y vamos a usar, para la acción usamos I para no mezclar con la entropía. Y esto es una función de la métrica. Y esta es la acción de Einstein-Hilbert. Ahora, esta misma integral ya nos define una temperatura que es H partida C cubo sobre K 1 sobre 8 pi G la masa. Que fíjense, lo interesante es que la temperatura es inversamente proporcional a la masa, ¿no? O sea, el agujero negro grande es temperatura chica, es frío. Agujero negro chiquito es caliente. Contrario, como uno por ahí pensaría, el agujero negro gigante es caliente, ¿no? Es frío. Bueno, una vez que tenemos la función de partición, para los que van a hacer todos van a hacer estadística. Cuando hagan estadística, van a aprender toda la maquinaria de mecánica estadística, que una vez que tenés Z, es meter ahí y tenés todas las cantidades termodinámicas. En particular,
vamos a tener que la entropía, no voy a entrar ahí, la entropía es la derivada respecto a la temperatura de kT logaritmo natural de z. Por eso tenemos la función de partición, y esta viene del ensamble canónico. Tiro nombres para quien os acuerdan cuando vean la materia. Sacan la entropía. Esto es una derivada respecto a la temperatura, no nada raro. Y esto es una función de la temperatura. Está bien, acá es una cosa media rara, está sumando sobre todas las posibles soluciones, pero después acá se vuelve sencillo. Bueno, ahora esto es difícil de resolver generalmente con sumando sobre todas las métricas, porque si no ya estaría cuantizada la gravedad, ya me estaría dedicando a otra cosa. Así que lo que se suele hacer es teoría de perturbaciones. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No hay problema. Sí. Bueno, sí, también por eso tiré ese nombre, porque claro, cuando decimos que hacemos holografía, en realidad se llama holográfico a todo lo que tengas una teoría de una dimensión que esté relacionada con una dimensión menos. En el agujero negro tenés algo de 3 dimensiones que podés saber sobre el agujero negro estudiando la teoría en el borde que tiene una dimensión menos. Lo que hizo Malda la semana pasada, lo que hacemos nosotros, es también resolver en un espacio donde tenés una solución de gravedad en 4 dimensiones o más, porque somos re locos y hacemos en 10 dimensiones a veces, y en el borde tenés una teoría, tenemos una teoría de gravedad que se conecta con una teoría de campos que ocurre en el borde, y como es el borde es una dimensión menos. Entonces por eso se llama todo eso holografía. Pero sí, es un concepto relacionado. ¿Sí? Que cuando calculas la temperatura te queda que es inversamente proporcional. Acá está exacto, digo, acá lo resumo que es inversamente proporcional. Entonces digo, claro, si tienes una masa grande, como es 1 sobre algo grande, la temperatura es chiquita. Ah, información. ¿Cómo que información nos da? O sea, bueno, va a ser un poco la conclusión. Así preguntame al final si no te respondí. Pero bueno, está bien que se adelante. ¿Algo más? ¿Cómo? Sí. Ahora podemos apuntar a la tercera ley que vamos a ver qué pasa a temperatura cero. Bueno, primero, así ya dejo la cancha marcada. Perturbación, entonces eso es muy difícil de hacer, entonces hacemos como teoría de perturbaciones. No, espera, primero tengo que perturbar la métrica. ¿Qué? Hacer perturbaciones es como hacer una serie de Taylor de física 1, bueno, no se me ocurre otra palabra que hacer perturbaciones. Agarran una solución y se mueven un poquito a partir de eso. Entonces, G, que es lo que llamamos métrica, es la solución de espacio, digamos, muchas soluciones. Bueno, esto lo aproximamos como una solución clásica, que como explicó Rowluk, que en cierto límite domina la solución clásica, más una pequeña corrección cuántica y órdenes superiores. O sea, H también la solución incluye la clásica, más perturbaciones infinitas, pero ya hasta acá es suficientemente difícil, nos quedamos hasta acá. Y lo mismo ocurrirá con la acción. La acción, porque depende de G, es la acción del agujero negro más la acción
de H, bueno, más acción de órdenes de H cuadrado. Ahora, esta parte, bueno, clásicamente, uno se queda, o sea, la solución, cuando vayan a ver relatividad, la cosa en los astrofísicos, es suponer que solamente tienen esta parte, que es la solución, la métrica que les había escrito Raulo, de Schwarzschild, la solución de agujero negro. Entonces, clásicamente, entonces tienen que la acción es aproximadamente la acción del agujero negro y que, bueno, perdón, digo agujero negro que en realidad es la acción de Einstein-Hilbert y la solución es el agujero negro, a eso me refiero. Porque justamente esta acción, para el grupo de analítica, ahí, si la varían la acción, tienen las ecuaciones de movimiento y eso les da que el tensor de Ricci, que no es otra cosa que un tensor de rango 2, que depende de G, es igual a 0. En el caso de Schwarzschild, donde solamente es una solución de vacío, o sea, es el espacio-tiempo, no hay TMU, no hay materia, no hay nada. Y de acá, entonces, quien resuelve esta ecuación, o sea, la solución de esto, es G de BH. La métrica del agujero negro que escribió Raul. Entonces, esa es la solución clásica, puramente clásica, y una vez que tienen esta solución, ¿dónde estaba? Allá van a la entropía, meten en la función de partición, van allá y calculan la entropía y les va a dar justamente la entropía esta. ¿Está bien? O sea, simplemente como para que tengan una idea de dónde viene esa entropía. Bueno, ahí ya estoy usando. ¿Cómo se calcula? Ahora bien, recuerden que el área, creo que lo borré. Bueno, el área es proporcional a la masa, porque es proporcional al radio, y la masa es proporcional a invertirse esto, y es 1 sobre la temperatura. O sea que esto, la entropía del agujero negro, va como la inversa de temperatura. Y bueno, es un problema eso, ¿no? Porque nosotros queremos que a temperatura 0 se cumpla la tercera ley que nos dice que la entropía va a 0. Y esto no se va a 0, incluso en Schwarzschild explota. Que es un poco lo que voy con... ahora vamos para tu pregunta de por qué nos interesa a temperatura baja. Bueno, a esto hay diversas explicaciones. Una que es la que usan más la gente que trabaja en astrofísica, que no le importan muchas correcciones cuánticas. Bueno, reformulamos la tercera ley de termodinámica, que es que la constante de curvatura es distinta de 0. Básicamente evitan ese problema. Y también ellos generalmente te dicen que este límite no tiene mucho sentido. Bueno, el problema con eso es que ya tenemos una foto de un agujero negro, que es en el centro de la galaxia de M87. Borré esto, que boludo. Bueno, bueno, voy a tener que escribir, ¿no? Después. Y es que en M87, la masa de M87 estrellitas, significa centro de la galaxia, es aproximadamente 6 por 10 a la 9 masas solares. Que esto era a la 30, creo que sí, a la 30. O sea que todo esto es como a la 40. Y la temperatura, por suerte no la borré. Esto dijimos que va a la menos 11. Esto, bueno, va un montón. Si meten entonces esto ahí, nos da que la temperatura de
M87, estrellita, es del orden 10 a la menos 16 Kelvin. Es mucho, muy menor a la temperatura del vacío. Está bien, estamos usando que esto es solamente Schwarzschild, la foto de M87 se supone que tiene rotación, pero tiene muy poca. Hay mucho que todavía no se sabe del dato de eso. Bueno, entonces lo que yo quiero que se lleven como moraleja entonces es que, bueno, no es tan alocado. Aparte, recuerden lo que les dije, que si el agujero negro es grande, es frío. O sea, se va... Y esto es suficientemente grande como para decir, ay, esto casi es como a temperatura cero. La entropía de ese agujero negro debería ser irse a cero, y no, se va a una cosa gigante si lo pones allá en la entropía. Bueno, en los últimos 15 años se estuvo trabajando mucho en lo que borré, que es, dijimos que cuando hacíamos perturbación de la métrica, teníamos la solución de agujero negro más H, y esto, que es como una corrección de la solución clásica, que es una corrección cuántica, bueno, resulta que si tenés, o sea, calculás el término con esto, la acción es aproximadamente ahora la acción del agujero negro, que es la que es proporcionada al área, más, bueno, la acción de H, y esto es logaritmo proporcional al logaritmo de la temperatura. Entonces, fíjense que si la temperatura es alta, los términos cuánticos es un logaritmo, así que esto no va a ser grande, va a dominar este, pero justo cuando la temperatura se va a cero, o sea, la entropía se va a cero, bueno, si T va a cero. Entonces, esto para mí me parece espectacular, que vos tenés una solución puramente relativista y te falla esta condición que a temperatura cero no se va a cero. Pero si vos considerás la primera corrección cuántica, te arregla eso. Por eso son fascinantes, ¿no? los agujeros negros, ¿no? Porque uno es algo puramente relativista, pero resulta que hay un ajuste de tuerca con correcciones cuánticas. Esto es un poco lo que hago yo, hace Raulo, en otros contextos, otro tipo de agujeros negros, justamente con mi objetivo por ahí es más desde el punto de vista holográfico que preguntabas vos, donde estudiamos este tipo de cosas en un agujero negro, pero no queremos saber el borde de ese agujero negro, sino queremos saber qué pasa en el borde del espacio-tiempo de sí. Así que bueno, gracias. Esta es un poco la moraleja que quería que se lleven. Y no sé, ¿alguna pregunta? Sí. Nosotros estamos estudiando agujeros negros a partir de la solución de Schwarzschild. Y esa solución salía de resolver la ecuación de Einstein con bastante lógica igual a cero y materia de T1 es ese. Decir de T1, nosotros decimos. ¿Qué interpretación tiene eso? ¿Qué intuición gano yo? Donde digo, bueno, esta es una solución a un sistema que tiene bastante igual a cero y la parte de la materia igual a cero. Claro, porque la parte de esa materia es materia que tenés en esa región del espacio que estás resolviendo. Si vos metés materia ahí, se resuelve, se vuelve medio numérico, y son las soluciones de las estrellas. Si llegan a las ecuaciones estas de Tolman, Oppenheimer, Borg. Bueno, ¿vieron la película Oppenheimer? Yo esperaba un sí, pero bueno. El principio, que están todos felices publicando un paper, es justamente eso. Resolvieron las ecuaciones de Einstein con un T-mu, y eso, la solución de eso te va a dar cómo se curva el espacio en presencia de un T-mu, una materia, en el espacio, en la estrella. Podés meter campos, podés meter un montón de otras cosas que hacemos nosotros, pero en principio, respecto a tu pregunta, sería, ¿qué intuición gano yo sobre agujeros negros sabiendo eso? Como que sale de
Es que sin eso no tenés agujero negro, primero. O tenés agujeros negros no sé si con pelo, ya es la característica, o agujeros negros donde tenés materia alrededor, pero el agujero negro es el agujero negro, o sea, es la solución del espacio, es una solución geométrica, y donde tengo una singularidad, esas son todas características del agujero negro. Si vos metés un T1U, a veces te da que tenés un agujero negro y alrededor tenés materia, que tenés solamente una estrella, toda materia. Son todas soluciones posibles. Y de hecho, acá, en la función de partición, vos tenés que sumar sobre todas. Es como cuando sumamos sobre todos los caminos, como decía Raúl, entre las rendijas. Acá sumamos sobre todas las soluciones posibles de espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque el espacio-tiempo es dinámico, que significa que viene a resolverse de una ecuación de movimiento con sus propios grados de libertad. Así te digo, lenguaje de analítica. Entonces, bueno, nada, un poco, por eso entonces, entonces tenés que sumar, considerar todas las soluciones, y acá tenés agujero negro, tenés todas las otras. El tema es que vos tenés que, vas a tener la exponencial de la acción, cuya solución es el agujero negro, más la exponencial, la acción de una estrella, tenés todas, pero como es exponencial, cuando la que gane en la sumatoria, menos que suprime las otras. Cuando son parecidas, tenés una transición de fase. Entonces, por ejemplo, puedes tener un T1U, tenés una solución que es una estrella, pero de pronto en algún momento esta te gana, entonces colapsó a un agujero negro, todo eso, nada, pasa. Entonces ganamos mucha intuición. Sí. Si querés tener una imagen más física de la solución de Schwarzschild,